el trabajo informal. El desempleo es muy significativo. El desempleo, como ustedes conocen, ocupa alrededor de, o está en alrededor de los 7 millones de ecuatorianos. Pero de algo tienen que comer, de algo tienen que vivir, y justamente ahí está la informalidad. Así que Francisco Mendoza, que es director de la Fundación Libre Razón, tiene trabajos, tiene investigaciones, quiero decir, sobre lo que está sucediendo con el crecimiento de la informalidad. Francisco, bienvenido. Tal vez antes, para ubicarnos, ¿en qué consiste o cuál es la tarea que lleva adelante la Fundación Libre Razón? Buenas tardes, le escuchamos. Andrés, una muy buena tarde y muchas gracias por recibirme en este espacio. Sí, efectivamente, la Fundación Libre Razón promueve y defiende ideas de libertad aplicada en varios ámbitos: el económico, el social, el de derechos humanos, y es junto a esta fundación la que hemos desde el 2018 trabajado en temas de informalidad, haciendo algo que quizás muchos no hacen, y es poner un rostro a los comerciantes informales. No solamente tratar de números y cifras, de porcentajes, sino conocer las historias también de estas personas que tienen que dedicarse a algo, como usted bien mencionó, y deciden, o no les queda otra opción, que trabajar en la informalidad. Mal llamada informalidad, por cierto, porque básicamente el comercio es uno solo, sino que hay condiciones, en este caso desfavorables, a las que estas personas tienen que acceder. A eso nos dedicamos, a Andrés, y invitamos a todos para que puedan revisar la fundación. Este es un trabajo que hacemos desde el 2018. Hemos recorrido el país entrevistando y conversando con personas que trabajan en la informalidad, y el año pasado visitamos 9 provincias del país, más de 17 ciudades, entre las cuales conversamos con varias personas que trabajan en el comercio informal, y recorrimos las calles del país para conocer cuál es su situación y sobre todo por qué se mantienen en la informalidad. Eso es lo que hemos hecho, Andrés, con la investigación que se llama Ecuador, falta de oportunidad. ¿Existe alguna referencia, si es tan amable, Francisco, en torno a lo que pasaba antes y de qué manera impactó o provocó un crecimiento, un aumento de la informalidad la pandemia, si es tan amable? Claro que sí. De hecho, recientemente, el trabajo formal, las afiliaciones al Seguro Social han incrementado, pero no recuperamos todavía el trabajo formal que teníamos a prepandemia como tal. Entonces, estamos hablando de un número grande de personas, de alrededor de 500,000 de personas que han tenido que desplazarse entre la formalidad y la informalidad. Afortunadamente, este número se ha reducido casi en 2/3, y estamos hablando de que hoy en día existen 200,000 personas más de las estimaciones que se encuentran en la informalidad que ahora no estaban, obviamente con las mediciones y datos oficiales. Ahora, lo que nosotros hemos visto en la calle, recorriendo las calles del país, es que estas cifras se han incrementado, sobre todo por los jóvenes. Porque los jóvenes, por ejemplo, entre 15, 16, 17, 18 años, sumada a la deserción escolar que ha existido por la pandemia, han tenido que encontrar algo que hacer, han tenido que ayudar a sus familias, por ende han entrado al comercio informal. Eso es algo que nos preocupa y es un fenómeno que poco a poco se está resolviendo. No será de la noche a la mañana, pero es algo que sí ha sucedido en estos casi 2 años de pandemia. Gracias, Francisco. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Usted señala que el estudio se hizo en 12 ciudades del Ecuador. Quizás usted nos pueda dar algún aporte sobre cuáles son las ciudades que más informalidad tienen, qué ocurre con las regiones, qué pasa con la costa y con la sierra particularmente. En fin, datos ya de esta encuesta, por favor. Claro que sí, Andrés. Gracias, Francisco. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Usted señala que el estudio se hizo en 12 ciudades del Ecuador. Quizás usted nos pueda dar algún aporte sobre cuáles son las ciudades que más informalidad tienen, qué ocurre con las regiones, qué pasa con la costa y con la sierra particularmente. En fin, datos ya de esta encuesta, por favor. Claro que sí, Andrés. Hay diferencias muy marcadas. En la región oriente del país, la informalidad no es tan alta, obviamente por la densidad poblacional. Hay diferencias muy marcadas. En la región oriente del país, la informalidad no es tan alta, obviamente por la densidad poblacional. Sin embargo, hay una diferencia marcada entre la costa y la sierra. La informalidad está siendo alta, sobre todo en el callejón central, un callejón que siempre ha sido de comercio, de paso, mientras que en la costa este porcentaje anterior a la pandemia se ha mantenido por ser
obviamente una región muy comercial o muy comerciante. En la Sierra Centro existía mayor porcentaje de trabajo formal. Ahora, la distinción que sí hemos visto es que en la Sierra existe una mayor tolerancia al comercio informal, por decirlo de alguna manera, y las autoridades están enfocadas en encontrar soluciones al problema de fondo, más no a las consecuencias, que es básicamente tener personas que tengan que vender en la calle. En la costa, en cambio, existe una mala percepción por parte de las autoridades y estas lo que están haciendo es reprimir el comercio informal. Ese es un mal acercamiento a cómo solucionar este fenómeno y existe mucha restricción, se ha violentado el derecho a la propiedad privada de comerciantes en la costa. Entonces, esa es una diferencia muy marcada. Ahora, Andrés, hay algo curioso. Y es que no solamente esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en la economía informal, no es que tengan otra opción, sino que también encuentran en la economía formal un camino para recibir ingresos hasta en varias ocasiones muy superior al salario mínimo. Es decir, lo que está sucediendo en el Ecuador es que no existen incentivos para pasarnos a la formalidad. Y eso es lo que no entendemos, no solamente en pandemia, sino desde antes. Eso es algo que las autoridades no han comprendido. Para esto, y estas es las soluciones que proponemos, hay que crear incentivos correctos. Hay que ubicar esos incentivos en el lado formal y permitir que de manera ágil y fácil quienes están en la economía informal pasen al otro lado. Pero eso es algo que todavía las autoridades no reconocen y no están totalmente conscientes. Hay otro elemento que me resulta interesante, Francisco, y que creo que tiene o que incluye esta encuesta, es que, bueno, no se quedan solamente en el diagnóstico, en el mapeo de lo que ocurre, sino también plantean algunas ideas, algunas propuestas de cómo enfrentar, de cómo solucionar este problema, ¿no? Por favor. Claro que sí, Andrés. Hay que tener claro 2 cuestiones acá. La primera, que es un fenómeno que no se soluciona de la noche a la mañana. Es decir, para tener más comercio formal, personas formalizadas, necesitamos tiempo, porque deben generarse las oportunidades. Para generar oportunidades necesitamos una economía abierta y más comercio, básicamente. Toda restricción contra el comercio va en contra de estas personas. Si yo el día de mañana le retiro la mercancía a una persona que con poco capital se monta una carreta para ponerse en la esquina, esa persona no va a poder sobreponerse y sobre todo no va a poder crecer. Por ejemplo, en Quito, para poder formalizar así sea un pequeño negocio, el registro único de autónomos, pues se necesitan más o menos 17 pasos. Esto es imposible. Es decir, yo, si fuese un comerciante informal, por más que tenga toda la intención y la buena voluntad de formalizarme, obviamente si yo veo el proceso, me voy a desanimar. Lo primero que tenemos que hacer es facilitar la vida a los comerciantes, no solamente a los formales, especialmente a los informales, menos trabas, porque el momento en que existan esas menores trabas, los gobiernos autónomos van a poder llevar un registro de cuántas personas están en esta situación, qué políticas públicas llevar a cabo. Por ejemplo, la creación de corredores comerciales para esta gente. Esas son algunas propuestas que nosotros tenemos y hemos socializado con todos los gobiernos autónomos, con las autoridades, con 2 preceptos claros. La primera es que les dejen trabajar. Partamos de ahí, que les dejen trabajar. El segundo principio que nosotros estamos promoviendo es reglas claras. Si ya vamos a dejar trabajar a estas 7 de cada 10 personas que se encuentran en la informalidad, pues bueno, pongamos reglas claras, pero no cambiemos de esas reglas constantemente. Y le pongo un ejemplo. En la Asamblea Nacional se tratan 3 leyes sobre el trabajo autónomo e informal, que van a cambiar las reglas del juego nuevamente. Entonces, mientras menos exista estabilidad legal, un Estado de Derecho, estas personas van a sufrir más y no van a querer formalizarse. ¿Qué categorías se define quién es informal y quién no es? Porque hay, me parece, varios componentes en esto. Los que más se expresan, los que más están visibilizados, son aquellos que los vemos en las calles con estas ventas de frutas, estas personas que limpian parabrisas, en fin. Pero hay otro nivel de informalidad que es el que logra tener probablemente un pequeñito negocio, un cochecito para vender cosas en la tarde, no sé. Por favor, si puede explicar esto que le estoy poniendo
Francisco Mendoza. Claro que sí, Andrés. Hay varias clasificaciones, sin embargo, a mí me gusta ceñirme a una, y básicamente se considera como informal a toda aquella persona que no cuenta con la afiliación a Seguridad Social. Esto no lo digo yo, es un estándar internacional, pero si aplicamos esa medida acá en el Ecuador, pues el porcentaje aumentaría. Y después se buscan otras categorías, como por ejemplo considerar a una comerciante informal como aquel que no trabaja 40 horas, sino menos, o gana menos que el salario básico unificado, y ciertas variables que hay que considerar para identificar o clasificar a alguien como comerciante informal. Sin embargo, yo me quedo con la primera, quien no tiene siquiera afiliación a la Seguridad Social, y una variable o una segunda variable, quien no tenga una identificación fiscal, entiéndase por RUC o RICE. Si cumple esas dos variables, no tiene Seguridad Social, no tiene RUC o RICE, en teoría estuviéramos hablando de un comerciante informal. Ahora, en las ciudades, por ejemplo, como usted bien menciona, si yo tengo un puestito pequeño, una carreta, yo puedo sacar un registro de funcionamiento en el municipio, pero sigue siendo básicamente un papel que a mí no me otorga ningún beneficio, salvo el que si yo me encuentro a la policía en la calle, pues no me quiten mi propiedad. Y eso es un problema que los gobiernos autónomos tienen que enfrentar. Además de permitir que se registren los comerciantes informales, entregar una especie de beneficios para que los incentivos obviamente lleven a que más personas se formalicen. Pero, Andrés, resumiendo, me quedo con esa categoría. Quien no tiene afiliación a Seguridad Social y no tiene una identificación fiscal como un RUC o un RICE. Sin duda, y no tiene estos beneficios salariales que podrían tener los formales, aquellos que tienen los décimos, en fin. Francisco, simplemente para concluir, y terminar, esta información que ustedes han levantado, esta estadística que ustedes tienen, esta comprobación de que el crecimiento del trabajo informal en el Ecuador es tejado con los datos que tiene el INEN y cómo están para saber más o menos si van en la misma dirección. Con eso terminamos, Francisco. Claro que sí, Andrés, y una vez más agradeciéndole por el espacio, por esta oportunidad para difundir nuestras ideas. Y sí, la hemos comparado, pero más que comparado, la hemos palpado. Eso es una ventaja. Las cifras, yo no quiero decir que sean mentirosas, para nada, pero no reflejan el sentir de lo que hemos visto en estas 9 provincias y más de 17 ciudades. Y es que la estadística no refleja las complicaciones que los comerciantes informales están teniendo. Y las estadísticas no reflejan efectivamente cuántas personas en algún punto de su vida han tenido que dedicarse a comerciar sin la necesidad de un permiso, un RUC, un RICE, porque no existen los argumentos y los incentivos para hacerlo. No le podría hablar de una cifra exacta de diferencias como tal. Al final, esas cifras, las que presenta el INEC, pues son muy acertadas. Pero lo que yo sí creo es que esas cifras no están abarcando toda la realidad a nivel nacional, sobre todo en los más jóvenes. También los datos y las cifras, esto es algo que no nos gusta hacer porque son muy frías. Las cifras no logran captar absolutamente todo lo que estas personas viven. Entonces sí, hay una diferencia. Para nosotros el comercio informal en el país es mayor al que las cifras reflejan, sobre todo por algo particular, Andrés, el dinamismo. Muchas personas entran en este sector de la economía constantemente y también salen. Entonces, tener una medición precisa es compleja. Y sí creemos que la cifra oficial está subvalorada. Para nosotros la cifra es mayor y eso se lo palpa en la calle, en las avenidas, en las historias. Francisco, para concluir, una última información, porque me han pedido aquí a través de un mensaje de WhatsApp. ¿Dónde se puede obtener, en dónde se puede acceder a la información que ustedes tienen, si es tan amable? Claro que sí, Andrés. Nuestro informe, todas las publicaciones de Libre Razón lo encuentran en nuestra página web www.librerazon.org. En la pantalla inicial está el informe para que lo puedan descargar, compartirlo también. Y en todo caso tenemos un número de ejemplares físicos que estamos haciendo llegar a todas las instituciones, especialmente públicas, para que compartan la información y puedan leer sobre la historia del comercio informal. Muy bien, señor. Muchísimas gracias a Francisco Mendoza, director de la Fundación Libre Razón.